comienza Music Hunter. Un amplio abanico sonoro desde todas las latitudes para entender qué sucede en el panorama musical actual. Bienvenidos a la primera sesión del año de Music Hunter, y esta sesión es muy especial porque recuerdo una vez que estaba en el Festival del Diablo y estaba con unos amigos y entramos a una casa, y en esa casa había una serie de personajes disfrazados de extraterrestres y bueno, fue muy alucinante ese festival, pero detrás de la casa, un estadero cerca de la casa, se escuchaba una voz muy potente de una chica que estaba tocando guitarra. Entonces nosotros nos quedamos pensando pues que quién era. Obviamente salimos todos a ver quién era y eras tú, Isabel. Ay, así fue que empezó todo. Sí, entonces yo me quedé muy asustado porque pues tu voz, tu estilo me hacía recordar mucho a PJ Harvey. Y bueno, primero entonces, bienvenida Isabel Dunas a Habitante 7 y este programa que se llama Music Hunter. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿No te aporré el dedito, cierto? No. Me alegra. No, estoy bien. Y me parece muy curioso porque antes yo había recordado que yo te veía por esas vueltas de los cuentos del rock en el Parque del Periodista, en el Carlos Vieco, por la 33, por el Poblado, bueno, por diferentes latitudes de la ciudad. Yo te veía cantar de bar en bar y era muy particular porque era como una búsqueda tuya muy rock en esa época, sí, ¿cierto? Bastante. Y ¿Eras anduve vos? bastante. Sí, total, total. Y te diferenciabas mucho, era porque eras totalmente diferente a los otros, o sea, y empezando porque casi no habían chicas como en ese gremio, por decirlo de algún modo, ¿cierto? En ese momento no. Pues sí. Al menos haciendo lo que yo hacía, que era tocar en las calles, montarme a los buses o entrar en locales, establecimientos. ¿Estamos hablando hace cuánto, Isabel? A ver, estamos hablando de hace más o menos 15 años. 15 ya, años. Eso calculé, yo hablaba sí. con un amigo antes de invitarte porque pues yo Sí, siempre sí. quise hablar con vos acerca de cuál fue el proceso. Todos quedamos muy curiosos de eso y nunca te volvimos a ver. Entonces yo durante mucho tiempo, yo siempre pensaba, yo de qué bueno invitar a esta chica siempre porque me produjo mucha curiosidad, porque a mí me fascina PJ Harvey y Patti Smith. Sí. Y me parecía que la música tuya era muy parecida, la expresión sonora, y no sé si inclusive cantabas temas de Patti Smith, no me acuerdo. No, no alcancé a cantar de esos, pero siempre hiciste la comparación, eso sí lo recuerdo, y pues me Sí. sentía halagada, claro. Sí, no, porque eran pues, sí, vos sos como la PJ Harvey de acá, la versión local. Bueno, yo quisiera, y te he invitado aquí para hacer un recorrido breve por tu carrera, no solo de la música, sino que también de la poesía, ¿cierto? Sí. Son dos vertientes que vamos a hablar el día de hoy. Okay. Quisiera empezar con vos hablando acerca de los comienzos, obviamente, porque yo leía acerca de algunas reseñas tuyas que empezaste desde muy temprana, 6, 7 años. Sí. ¿Recuerdas de pronto en qué momento vos dijiste como esto es lo que me llena o esto es lo que quiero hacer a tan corta edad? Pues para hablar de un momento así de revelación o de epifanía, ya estuve más grande, ya fue como a los 17 años que identifiqué que yo me iba a dedicar a eso el resto de la vida, pues como a esa búsqueda con el arte y también humana, pues porque me gusta mucho también indagar en el ser, incluso estudié filosofía en la Universidad de Antioquia, en fin, bueno. Pero tener, digamos, el talento, la inclinación, en realidad fue muy natural y estuvo siempre. No hubo como un punto de partida que yo identifique porque eso está en mí desde que tengo uso de razón, desde que tengo recuerdo. Porque mis papás toda la vida pues como muy cercanos con el arte, sobre todo mi padre muy melómano. ¿Cómo se llama tu papá? Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel. Incluso es un personaje que mucha gente identifica en la actualidad porque él vende acetatos, LPs en vinilos. Yo colecciono vinilos también, sí. Ahí en el Carlos C. Restrepo. El señor del sombrerito, las gafitas, es mi padre. Ah, ok. Y él es una persona muy culta, siempre ha sido muy culta, un intelectual tremendo, cinéfilo, melómano.
Entonces yo desde muy pequeña siempre he estado rodeada de mucho arte, de mucha literatura y de muy buena música. Entonces fue muy natural, realmente, siempre. ¿Por qué la guitarra? Bueno, ese sí fue como un poco más accidental, pues Sí. eso es algo que se le debo más a mi mamá, porque claro, ella vio, ay, la niña tiene talento, Sí. vamos a incentivar eso, entonces me empezó a pagar unas clases de guitarra desde los 15 años. La verdad yo la abandoné, yo estuve tocando guitarra como 6 meses, la abandoné y mi hermano menor fue el que se antojó cuando me veía a mí. Entonces es muy irónico porque yo soy la que le di los primeros 3 acordes a mi hermano, pero hoy en día él es un guitarrista ya formado, egresado a la Universidad de Antioquia, el guitarrista es él, ya luego él es el que me enseña otra vez cositas. Y la guitarra siempre ha sido buena compañera, sobre todo es como una herramienta para componer más que todo. No soy muy buena guitarrista, la verdad, entonces es más bien como un apoyo. Sí. Sí, No sé. sí, soy honesta con eso. Pues yo no sé, yo quedaba siempre muy impresionado con tus toques pues ahí por todo lado. Hablemos de pronto de esos comienzos. Pues por un lado era la guitarra, ¿cierto? Y tus letras eran propias, tus Sí. temas, yo veía que todo era propio, ¿cierto? Gran parte, sí. Esa afición por la escritura, porque eso tiene que tener un ejercicio de escritura ahí, Sí. ¿de dónde surge también? Sí, es la misma fuente. O sea, yo desde muy pequeña estuve explorando esto de escribir poemas. Ok. Y como leíste por ahí, pues la primera canción surgió más o menos a los 7 años, pero obviamente pues hablamos de canciones muy inocentes, infantiles, muy maduras aún, pero estaba como este asunto, como una necesidad de crear desde ¿Te muy acuerdas, ¿te acuerdas de alguna? ¿De alguna? Sí, porque si me caso muy... A los 7 años tenías canciones. Sí, pues a ver, es un poquito difícil. Pues por ejemplo, a ver, de los 7 añitos, una que era dedicada a la amistad, que decía como, quisiera tener un amigo que compartiera conmigo lo mejor. Quisiera tener un amigo como tú. Algo así, se me va. Pero más o menos esa es la melodía. Hoy suena más linda, porque ya canto con más técnica. No sé, imagínatelo en una voz de una niña de 7 años, algo así. Son canciones como más inocentes, pues, muy lindas, pues tengo un recuerdo bonito de eso. Pero más que todo es el asunto de simplemente escribir poemas todo el tiempo y de bailar. Siempre estuve moviéndome, soñaba ser una bailarina de ballet. Yo creo que muchas niñas a esa edad pensábamos eso, ya después eso se desvirtuó, pues a mí no me interesó, pero siempre estaba como en esa fantasía de ser un artista sobre un escenario. Eso era cuando vivían en Santa Bárbara. Sí, bueno, yo de Santa Bárbara no tengo muchos recuerdos porque nos fuimos de allá cuando tenía apenas unos 2 añitos. Recuerdo más Sonsón. Sí. Hay una etapa de la vida donde vivimos en Sonsón que fue muy bonita, de hecho artísticamente muy, muy nutrida, porque recuerdo alguna vez una compañía de teatro que fue allá a Sonsón a presentarse en el Teatro Italia, que es el teatro que administraba mi papá en Sonsón, porque mi papá siempre se ha dedicado a eso. Que esa es otra parte bonita de la historia, Hácete cuenta, Cinema Paradiso, como la película. Mi cama, por ejemplo, quedaba literalmente al lado de la máquina de 38. Solamente nos separaba una cortina, o sea, yo movía la cortina y ahí estaba toda esa maquinaria mágica con el acetato también pasando alrededor, pues para proyectar. Y el proyeccionista, pues el que se encargaba de la máquina, a veces cuando corregía pues los acetatos, me imagino que sabes cómo funciona. Sí, claro. Yo recogía siempre los sobraditos y me armaba mis mini peliculitas y me las veía así con una linternita en las noches. Entonces tengo también esa relación estrecha con el cine, mucho. Yo amo mucho el cine, entonces creo que ahí es donde más, hablando de fuentes, pues como inspiración, a través de las películas. Y el cine para mí ha marcado tanto que te digo que a mí me gusta todo tipo de cine, desde el cine independiente, muy culto, hasta el cine chatarra también. ¿Por qué? Porque es una afición que tengo desde siempre, entonces puedo apreciar todo tipo como de habilidad que se pone ahí en el cine. Pues si es en ciencia ficción, los efectos especiales, pues hay mucha gente que critica Avatar y yo soy feliz viendo Avatar y me veré el resto de versiones de Avatar, pero también tengo un sentido crítico a la hora de sentarme a ver una película buena. Pero es un amor infinito al cine desde eso. Visitante de los cineclubes de la ciudad, de pronto. Lo fui en algún tiempo, pero hace mucho dejé como
tengo que ser honesta, dejé mucho el hábito. Lo hacía más en mis 20s, cuando estudiaba en la Universidad de Antioquia. No, y ahora las cosas han cambiado y las mucho, cosas han pues. cambiado, Sí, yo soy más Netflix como todo el mundo. Sí, total. Pues para mí la Sí. época dorada de los cineclubes ya hace rato pasó. Tristemente, sí. Pero sí lo fui, o sea, bastante. Y me gustaba hacer seguimiento de directores. Sobre todo me acuerdo mucho en la Universidad de Antioquia, yo era feliz cada vez que hacían un ciclo por director, Stanley Kubrick, David Lynch, todo eso. O sea, yo siempre... cine de autor, sí. Total. Hablemos ahora, me gustaría ir a otra latitud y aterrizar ya en esos comienzos que vos decís 17 años, 18 años. Sí. Vos tomás la decisión, ¿cierto? Decís, yo me voy a dedicar a la música. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no de pronto hay otros caminos que son con otras personas que dicen, no, voy a ir a un nivel profesional y voy a conseguir a yo no sé quiéncito que me va a producir? No, vos dijiste, yo voy a recorrer la ciudad, voy a recorrer los campos, voy a recorrer prácticamente a Colombia. ¿Qué pasó ahí? Contame un poco de eso. Bueno, eso realmente tampoco fue muy planeado. O sea, en realidad mi vida nunca ha sido tan planeada. Hubiera preferido que algunas cosas lo hubiesen sido. Porque esta parte de hacerme conocer cómo debía ser, no lo hice en realidad porque esa tarea no la aprendí muy bien desde el principio. Pues esto de la autogestión o esto de tocar puertas, por un lado no tenía muy claro el camino y por otro lado muchos miedos. O sea, aquí donde me ves en realidad siempre he sido muy tímida, entonces cada vez, de hecho vos llegaste, tú alguna vez, hey Isa, deberías grabar tus canciones, me diste el consejo. Yo recuerdo. Y hasta me referenciaste a una persona que me podía ayudar y yo me escondí. Sí, yo hacía eso y lo hice por muchos años porque no tenía como un miedo a salir. Puede ser miedo al fracaso, puede ser miedo al éxito también, porque eso nos pasa a los seres humanos. Y a mí siempre se me hizo más cómodo seguir mis reglas y estar escondida. Y aún me sigue pasando. Entonces apenas ahora es que vengo como diciéndome, no, hay que hacerlo. Como a creértela, pues, que realmente, sí. La verdad, sí. Y yo sé que me ha demorado mucho tiempo, porque yo ya estoy comenzando en mis 40, pues. Y por eso es que estamos hablando de hace 15, 20 años. Es que yo recuerdo que vos tocaste, creo que fue en el Guanábano o en el viejo Vapor. Y yo tenía una grabadora y yo te grabé para dar una muestra a Javier, que era un amigo mío que tenía un estudio. Yo se la mostré y él me dijo, vamos a producir a esta chica. Y yo, bueno, yo a ver si le hablo. Yo me desaparecí. Sí, y vos te desapareciste. Nosotros como, porque vuelvo y te reitero, era muy particular ver una chica tan talentosa y con ese vozarrón que tenés y por los bares de la ciudad, pues la gente era como que no se la creía. La gente como que uno se quedaba con la boca abierta, a los otros no les importaba. Pues si quedamos con la boca abierta, éramos como que, bueno, eso hay que explotarlo, hay algo de nosotros, hay algo de Medellín que hay que darle como salida. Sí, pero bueno. Hubiera sido lindo, pero a veces también pienso como que las cosas llegan cuando llegan. Total. No que porque crean el destino, yo no creo en eso, yo pienso que todas las cosas son posibles, es más bien como un juego de probabilidades y de variables. Pero yo no estaba preparada tampoco, muy llena de miedos. Y lo curioso es que ahora que lo decís, pues cuando yo hacía eso, yo no me encontraba con más chicas que lo hicieran. Ahora eso es el pan de cada día, ahora es súper común ver gente en la calle con su guitarra, tocando en los locales, pues con el sombrero pues por monedas. Cuando yo lo hacía, creo que, sola. Que era yo. Sí, o sea, total. yo soy una pionera en la ciudad. Total. De tocar así en la calle y de subirme a los buses también. Hablemos un poquito de ese sonido. O sea, ¿qué decidiste en ese momento? Porque yo sentía como una, no sé cómo vaya a sonar, pero sentía como una furia dentro tuya que era muy potente. Eso es lo que a mí me cautivaba. Yo decía, pues, esto sonaba como con mucha presencia. ¿De dónde surge todo eso? ¿Qué temas tocabas? ¿Qué repertorio había? ¿O había un trabajo ya consolidado? No sé qué había ahí, contame un poco. Ahí había de todo un poco. Había un poco de esa furia de la que hablas, porque sí estaba viviendo tiempos muy difíciles en mi proceso personal, entonces creo que era una forma de sacar todo eso. ¿Dónde vivías en ese momento? Vivía en San Cristóbal, donde vivo otra vez ahora, con mis papás, porque de hecho hace poco volví por un tiempo, porque estoy planeando irme. Y bueno, y los problemas económicos, o sea, es que el arte acá en Colombia es muy complicado, sobre todo para las personas que somos pues de bajos recursos, de barrios más pobres o populares.
Entonces, la música era mi forma de sacar toda esa angustia también, digamos, social, porque era una angustia social, algo que la sociedad te mete y te hace como sentirte empobrecido realmente porque uno tiene un montón de posibilidades. Solo que yo, como muchos otros, no lo sabía. Y esas épocas también duras Sí. pues de acá de la ciudad y del país también, total. También, exacto. Y bueno, y el repertorio era ese tipo de música que me gustaba en esa época, bueno, que ahora todavía me gusta mucho, algunos Hablemos temas de eso, de hablemos de eso, Radiohead, por porfa. ejemplo, yo Sí. tocaba Creep de Radiohead, Sí. tocaba WhatsApp, Sí. que en ese momento estaba muy de moda. Four Non Blondes es eso, Sí, ¿cierto? ajá. Tocaba muchas canciones de Amy Winehouse, de hecho la gente me empezó a reconocer y hasta me decían Amy, porque yo tenía un amplio repertorio de Amy Winehouse, Sí. a mí siempre me ha gustado mucho Amy, hasta tengo una canción que le dediqué. Entonces yo tocaba con mucha fuerza esas canciones y la gente era súper conectada. Sí, siempre. total. ¿Cuántas canciones habían en esa época? Que te acordes así como Abuelo de Pájaro. ¿Que yo tocara? Sí. ¿Cuánto era el repertorio de Pues de como Isabel? para manejar así en la calle y eso, pues calculo que unos 30 temas. 30 canciones. Sí. Obviamente a lo largo de la vida pues ya ha montado un montón ya. Sí. Sí. Covers, bueno, y a esos ya le añadimos las canciones propias que empecé. Eso te iba a decir. Ajá. Ya que empecé a mostrar porque yo compongo desde hace muchos años. O sea, yo ya llevo como 20 años componiendo. Pues, Si así no es como que es de más, forma. no sé si... Más, sí, lo que pasa es que ya como de una manera más continua, 20 años componiendo. Yo tengo muchas canciones que hasta olvidé o que dejé en la mitad. Yo en mi casa tengo material para sacar varios álbumes. O sea, solamente he sacado uno oficial, pues por cuestiones de recursos. Sí. Pero si yo tuviera ese músculo financiero, ya tendría un montón de material hasta atrasado para sacar. Porque ya tengo muchas canciones. No te me adelantes, Sí. porque para allá Sí. vamos. Ok. Hablemos ahora de esa parte, no sé qué preferís más, porque cuando hice tu rastreo en redes veía, y me impresionó de hecho, era que estaba muy presente la poesía. Yo diría que más que la música cuando te busca uno en redes, ¿cierto? Pero antes, ¿cierto? En internet. No, yo hice ese ejercicio hace como un mes y hace como una semana también. Entonces no sabía mucho cómo era tu trascender con la poesía. Entiendo. Yo he visto que vos has participado mucho, has sido parte activa en San Cristóbal, ¿cierto? Pues se lo fue un tiempo, con una revista Contame un poco de eso. Bueno, esa revista surge porque un amigo mío, pues, que es el director, junto con su pareja, que también es mi amiga, en algún momento quisimos hacer un encuentro para leer poemas. Era algo muy de amigos solamente. Sí. Todo empezó en la Universidad de Antioquia, entonces nos íbamos para el teatro al aire libre, en las gradas, entre amigos, y él cómo se fue creciendo cada vez más, fue gustando la actividad. También te estoy hablando de unos 15 años atrás, Sí. hace mucho tiempo. Y con los años, Luis Eduardo Cano, que es el que dirige la revista, ya quiso como llevarla a ese nivel, entonces logré, digamos, en las primeras etapas de la revista, publicar algunos de mis poemas. Estamos hablando de Uroboro, ¿cierto? Sí, Esa ajá, de la Okay. revista. Y esa es como la génesis. Pero ya en este momento estoy muy desconectada del asunto. Yo con la poesía, ¿qué te digo? ¿Fue como- antes que la música o después? Yo creo, es más bien como al mismo tiempo, Sí, ok. paralelamente. Lo que pasa es que en algún punto de mi historia le presté más atención a eso, hasta quería sacar un libro y ese tipo de cosas. Finalmente no me decidí porque sentí que no había la suficiente madurez para eso, digamos, literaria, pues cierto. Sí. Por ahí tengo unas cositas escondidas que nunca he publicado, que están más maduras, pero eso es un proyecto que tengo por ahí. Eso es lo que se viene de pronto, podemos Sí, decir. exacto. Porque con la escritura tengo un vuelo distinto, soy un poquito más rigurosa y lo que hay publicado por ahí en realidad es algo como que no es que no me sienta orgullosa, yo todo lo que, digamos, yo le tengo mucho amor a todo lo que he hecho, pero tengo un sentido más crítico frente a eso. Pues cuando veo un blog que por ahí publiqué, yo leo mis temas y yo, está chévere, pero hay que mejorar. Sí, eso Sí. suele ser mucho, y no Ajá. sé si me equivoqué o no, y lo que voy a decir también, Sí. eso suele ser mucho de gente de otras generaciones, diría yo, porque ahora los chicos creen como más en ellos, tienen como algo Sí. como más, uno de ya más entrado en edad como que le tocó como Es más la verdad. inseguridad o tirarse más duro, me imagino yo, ¿no piensas eso? Sí, yo pienso que hay un poco de dos Ujú. cosas. Pues por un lado, es cierto que ellos se lanzan más y logran cosas increíbles, pero también es bueno
cierto nivel de autoexigencia, que también un poco se ha perdido. Y entonces yo también veo que dentro de muchas cosas que también hay muy buenas, también hay mucha basura, porque también hay una sobreestimación, y así como no se puede uno subestimar, caer en el otro extremo tampoco es muy bueno. Sí, que cualquier esfuerzo es un gran esfuerzo, pues. Sí, ay no, y ya me voy a volver millonario, entonces ya soy youtuber y gano mucho por hablar pendejadas, tampoco. Total. O sea, yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio, la verdad. Pero bueno, yo ya personalmente si soy muy autocrítica, me paso. Sí. Debería mermarte. Hablemos de los viajes, porque que has tenido varios de cuenta de tu música o de tu poesía. No, ha sido una combinación siempre. A mí me han invitado a festivales donde he participado como cantautora y también como poeta. Hablemos de Ecuador, por ejemplo. Ahí estaba invitada como las dos cosas. Entonces yo presenté un libro que hice artesanalmente porque nunca he publicado oficialmente. Lo hiciste, tapa y todo, sí, lo hiciste exacto, todo. Yo lo hice y bueno, y gustó. Pero siempre me he sentido más segura cuando me presento como cantautora. Siento que ahí he trabajado mucho más, que es más sólido lo que puedo mostrar y me siento orgullosa de eso. Sí, soy cantautora. Ya cuando me presentan como poeta, me provoca es como esconderme, porque por lo mismo que te acabo de decir. Pero igual, las invitaciones se han presentado. Realmente esa parte de la poesía, de participar como poeta en eventos, yo nunca la he buscado. Eso es algo que me ha llegado. Es como que en algún momento alguien dijo, ah, ella también es poeta. Entonces, por ¿Ecuador ahí. ¿Fue en dónde, en qué parte fue Ecuador? En Guayaquil. Guayaquil. Sí. Y después vi en México, ¿cierto? Sí, allá también. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Fue el primer festival? ¿Qué fue? Es que era un encuentro realmente interdisciplinario, o sea, había de todo. No solamente éramos poetas y cantautores, sino también gente con diferentes tipos de conocimiento. Porque la idea era como, con este encuentro, sensibilizar a la gente respecto al medio ambiente, respecto a la, digamos, la búsqueda personal, espiritual. Entonces también había psicólogos, había de todo. O sea, era un encuentro muy bonito internacional. De como algo sibarita ahí o no sé. Sí, de todo había, gente, actores, bailarines, de todo. Entonces yo sí fui invitada solo como cantautora en el de México. ¿Eso fue en Morelia? En Morelia, sí. Fue una experiencia muy bonita. También me llevaron a Zihuatanejo y a Lázaro Cárdenas. Entonces, estuvo bien bonito lo de México. De hecho, me trataron como una rockstar. Fue muy loco. Sí, porque no, me pasaron unas cosas increíbles que acá en Colombia aún todavía no me han pasado. Pues como en ese nivel de recepción tan impresionante. Cuéntanos un poco. Pues, por ejemplo, ya el público me hizo sentir como si ya fuera una artista de las grandes, ¿cierto? Pues recuerdo que la dueña de un hotel donde me iban a dar la habitación, cuando me escuchó, pues mandó a decir, llévenla a la suite. Me dieron la suite. Por eso tengo que me trataron como una rockstar, como ese tipo de detalles, o el simple hecho de la ovación del público y esa recepción, me hizo sentir que tengo que volver a México. Siempre ha estado el plan. Antecitos de la pandemia iba para allá y se me dañó el viaje. Pues han pasado varias cosas, ya después me enredé con la producción del álbum, pero está acá la mente de volver a México. ¿Será que es que nosotros como colombianos como que no nos la creemos? O yo siento a veces que hay como un sentimiento como de envidia destructiva o de no crecer juntos que uno no ve en otras personas de otros países. No sé si es algo de Colombia, algo que yo siento, pero pienso como que en Colombia falta como mucho creer en lo que estamos haciendo, ¿cierto? No sé qué piensas vos. Yo he pensado en eso varias veces y creo que es arriesgado aventurarse a decir cómo es acá en relación a otras partes, porque tendría yo que haber nacido, ejemplo, en Ecuador para ver si tengo esa misma idea siendo ecuatoriana, por ejemplo. Sí. Siento que puede aplicarse esto del dicho de nadie es profeta en su tierra, de repente, porque también he notado que cuando viene gente de afuera hay como más sorpresa y más recepción también, entonces yo creo que es como este asunto de que tenemos una tendencia a valorar más lo de afuera. No se aplica en todos los casos, también en Colombia ha habido mucho apoyo muchas veces de mucha gente muy bella, pero falta, de pronto el apoyo debería venir más desde el Estado. Porque cuando te hablan de Colombia y ya la referencia más inmediata es, por ejemplo, el reggaetón y que ya Medellín se volvió la capital.
la capital del reggaetón en el mundo, entonces eso también te pone a pensar. Yo no tengo nada en contra del género, Sí. de hecho pues de vez en cuando una perreadita está bien, Sí. pero lo que me desespera es lo invasivo que es y que nos haya tomado como todos los espacios, porque en esta ciudad y en general en el país hay demasiado talento, hay muchos géneros, hay muchas expresiones, y siento que se ha apoderado tanto de todos los espacios que nos ha dejado relegados a los que somos, Sí. que hacemos música de autor, ¿cierto? Entonces, eso me parece complejo, y solamente por ese detalle es que yo tengo la necesidad, por ejemplo, de salir, porque pienso que en otras partes posiblemente valoren más el tipo de música que yo hago. Entonces sí me siento un poco agotada de este boom reggaetonero en el que llevamos ya, ¿cuánto? 20 años más o menos. Sí, más o Casi menos que 20 mi vida, años. pues, entonces, pues mi vida artística, entonces es agotador. Así es como veo yo de pronto el fenómeno actual con eso. Yo te lo digo, Sí. es porque de pronto en el mundo del rock sí se ve mucho eso. Yo te digo por experiencia que he tenido bandas y he visto y me ha tocado mucho ver eso y me parece triste. Y en alguna vez he hablado con varios personajes y les he dicho, oye, si nosotros cuando éramos jóvenes hubiéramos celebrado el triunfo de alguno, porque realmente era celebrar, y no lo hicimos, o no nos unimos en esa época y todo fue de algún modo u otro muy árido, las cosas hubieran cambiado, hubieran sido diferentes. Posiblemente. Pero siento que, no sé, que por ejemplo talentos como el tuyo aquí, no sé por qué se diluyen, y no sé por qué la gente es como poco recepcionista, debe ser por lo que vos decís, de los profetas. Pero hablemos de tu música. ¿Por qué el cambio de esa furia como tan impresionante, tan bonita, a esto ya que es un poco más sensible y más interior de la música tuya de ahora? ¿Cierto? Que eso Sí. son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Tengo las dos facetas, Uh-huh. por un lado, y por otro lado crecí. Ok. Entonces eso también, pues, porque cuando yo empecé a salir, estaba pues tirando más a la adolescencia. Ha sido hasta interesante ver todo ese proceso en mí misma, pues, como antes había toda esa furia. Algunas me hubiera gustado como esparcirla en un escenario grande, con un público grande, no se pudo, pero tuve la fortuna igual de tener la música como aliada y no descargar eso de otras maneras, ¿cierto? Que eso es lo que pasa mucho con la juventud, sobre todo la juventud menos favorecida, cuando no tiene esas posibilidades, se va o a las drogas o a la violencia. Entonces creo que por eso hay que proteger mucho a la juventud a través del arte, de invertir más en el arte. Eso es lo que yo de pronto sentí como artista y como joven que fui estudiante de una universidad pública, de lo desprotegida que siempre me sentía. Eso es la parte que de pronto resiento un poco y que me invita siempre a pensar en esto del cambio. Ya con el asunto de cambiar el estilo musical es normal, es como se viene la vida también según las relaciones que tuve. Yo soy madre, yo fui mamá a los 19 años, mi hija en la actualidad ya tiene 21 y fue todo un proceso tremendo también, como gracias a la música yo la saqué adelante. O sea, ya es una señorita que está en la universidad. ¿Cómo se llama tu ella hija? se llama Salomé. Salomé. Y ya está haciendo su propia historia, entonces también ese asunto de ser madre soltera, o sea, todo ha sido muy fuerte, descargué muchas cosas con esa furia de esa época y ya estoy en el tiempo de merecer tranquilidad. Sí. Y que mi música también se expresa distinto. Igual la furia sigue estando un poco, pero canalizada mejor, creo yo. Súper. Sí. Hablemos del álbum. Del álbum, ok. ¿Cómo se llama? Del amor y otras flores. Sí. 8 tracks. Sí. Okay. Los que se pudieron pagar, literal. Ah, ok. ¿Cómo fue el proceso de la convocatoria de estímulos, cierto? Eso fue de estímulos del arte y la cultura. De PDL y PP. Eso okay. Fue pues a nivel de corregimiento. Sí. Fue con el presupuesto participativo. San Cristóbal. Ajá, sí, San Cristóbal. No, pues ese proceso fue todo un proceso porque de hecho yo le puse al álbum el nombre del amor y otras flores porque me di cuenta que mi vida había sido como un jardín, ¿cierto? Un jardín donde yo sembré un montón de cosas, algunas germinaron bien, otras no, se me marchitaron, también me creció mucha maleza. Así fue como yo interpreté mi vida, o sea, un jardín que a veces yo quedaba embarrada y ya, y no, me hundía en esa maleza.
Entonces, en la medida que yo fui capaz de darme cuenta cómo cuidar ese jardín que era mi vida, surgieron más flores que son para mí las canciones. Porque esas flores yo cada vez como que me fui volviendo mejor jardinera. O sea, supe cómo cuidarlas, cómo hacerlas cada vez más bonitas. Entonces, por eso pues el concepto me llevó al jardín. Y porque siempre está la presencia de la luz solar, siempre hago alusión a alguna flor, pero eso no fue planeado. Eso fue una cosa que fue naciendo Eso así. te iba a preguntar. Ya fue que después yo me di cuenta y yo, ay, es un jardín. Yo que estoy escuchando las canciones, hay muchas sí, referencias, inclusive hay muchas de falda de referencias. flores, hay varias por ahí, Sí, ¿cierto? Sí, ya hay una que sí fue muy a propósito, porque ya me había dado cuenta, que se llama En mi jardín. O sea, esa es de las últimas que compuse, que fue como la canción que le compuse de despedida a la última relación que tuve, que fue una relación larga de 8 años. Entonces fue como esa canción para sanar esa despedida. Pero antes de esa canción, todas las referencias a las flores eran totalmente fortuitas, o sea, nunca fue algo planeado. No, total. Ahí me di cuenta realmente cómo se movía mi espíritu, cómo se expresaba a través de las canciones. Entonces, esos nombres de las mismas canciones y del álbum se fueron manifestando. Y así he sido yo todo con mi vida, también con los poemas, con todo lo que yo creo. Ya es como que yo identifico patrones, identifico, sí, esos lugares comunes que me muestran de qué va el concepto. Exacto. Ha sido un proceso bonito porque esos conceptos también se pueden planear y está bien, es muy bacano. Pues cuando pasan por la inteligencia y por esa planeación, pero en mi caso realmente yo he sido muy orgánica siempre. Es que hasta en eso se ve, o sea, esa organicidad que tiene el jardín. Se ganaron el estímulo, ¿cierto? Ajá. ¿Con quién grabaron? ¿Quién produjo ese álbum? Ese álbum lo produjo Gerardo Giraldo, que es un productor que vivía en Río Negro y me tocaba ir hasta allá, desde San Cristóbal hasta Río Negro. Porque en los primeros encuentros que tuvimos, a mí me gustó mucho lo que hacía, tuvimos muy buena conexión musical, entonces yo quise seguir trabajando con él. Igual fue un proceso que se alargó mucho porque estuvo en la mitad de la pandemia, en algún punto se nos perdió parte del proyecto que habíamos grabado y tuvimos que volver a arrancar. O sea, yo tuve 1000 obstáculos, la verdad, con ese álbum. No solamente la parte de la producción, sino desde antes, desde que estaba escribiendo las canciones, porque siempre obedecían a momentos personales muy intensos. ¿Y todas fueron nuevas, planeadas para ese álbum o eran ya fue tal cual como lo que... maquetas que hoy ya tenías como ahí? Lo que te conté que fueron surgiendo así, chun, chun, chun. Incluso, como les contaba, yo tengo muchas canciones, entonces a mí me tocó escoger porque tenía muchas maquetas y en algún punto dije, bueno, si solo puedo sacar 8 tracks, van a ser estos. ¿Quiénes participaron en ese Participaron algunos músicos amigos, como mi hermano, que es el guitarrista del que les contaba. Con el que actualmente toca, ¿cierto? Sí, él se llama Miguel Ángel Pérez. También otros amigos como Santiago, que es un gran saxofonista, músicos de sesión ya contratados, como un super baterista al que le llaman cosobatero, él es muy popular, o sea, excelente cosobatero. Super. Y también pues teclados y personas que contrató Gerardo, y una amiga, Estefanía, que es una gran cantante de tango. De hecho, ella aparece en mi videoclip oficial que se llama Un trozo de eternidad. ¿Ese es el que estamos viendo ahí en este momento? Sí, ella, Estefanía. Ella es una gran cantante de tango, sí, la recomiendo mucho. Y ella me hizo coros también, junto con Alicia. Ella, sí, no está haciendo una la otra. Ella también me ayudó con coros y bueno, todos aportando como su grano de arena para... Es que mira, hasta está en el video, o sea, yo he contado con esa fortuna. Es mejor tener amigos que plata. Sí, total. Porque siempre ha sido difícil lo de los recursos y he contado con personas que me han apoyado mucho. Hablemos un poco del video también, porque veo que pues que hay pues guión, hay puesta en escena. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy interesante, porque yo siempre he hecho todo muy con las uñas y es, pues la producción de eso toda es mía. O sea, yo llego con la idea original, pero sí tengo pues un equipo de trabajo, obviamente. Ese equipo de trabajo se va conformando. Entonces, cuando llego con la idea original, me reúno con otras 3 personas con las que ya escribimos el guión. Sí. Y 2 de estas personas pues son personas formadas en el medio audiovisual, que son Juliana Naranjo y el director del video, que es Carlos Londoño. Okay. ¿Cierto?
Entonces, hacemos guión, también me colabora Juan Carlos Ruiz, que es un actor profesional de la ciudad, que hace la dirección de los actores y me ayuda también con todo este asunto pues, de capacitar a las chicas en actuación. Y un montón de extras que ya son personas conocidas, o sea, es un proceso así muy... No es como que yo hubiera hecho un casting o una convocatoria, no, porque no había dinero para eso. ¿Y dónde fue grabado? Eso estaba grabado como en 5 locaciones diferentes, algunas de San Cristóbal, hay una reserva muy bonita que se llama El Moral, que queda allá en San Cristóbal, Sí. donde están pues como las imágenes naturales, las del árbol, y también en La Aurora, que hay en una parte donde ese cubo que aparece ahí, eso es Sí. en La Aurora, muy bonito. También en varias partes del mismo pueblo, San Cristóbal, donde hay un puente colgante, o sea, todo es como por ahí, por esos lados, son 5 días de rodaje. Súper. Sí. Isa, ¿dónde puede la gente comprar tu trabajo musical? Pues en la actualidad mi trabajo está subido en todas las plataformas digitales, entre ellas Amazon, por Sería un pack ejemplo. digital, ¿cierto? Sí, pero como todavía no está como tan difundido el asunto, pues yo aún lo hago de una manera muy personal, pues de por sí lo que se hace hasta el momento es que la gente me escucha por streaming, pues Spotify. Ya para descargar el álbum, yo creo que podría ser por Amazon o hablarse conmigo porque todavía estoy como en esa parte muy personalizada, espero que crezca. Sí, CDs, Es que vinilos, vaya a eso crecer, va me a imagino que crecer. ya vendrá, ¿cierto? Sí, eso va a venir, claro que sí, hay que pensar bien positivo. Eso, hablemos de lo que viene entonces. O sea, Sí. me decías anteriormente que viene un trabajo posiblemente pensado de algún proyecto de poemas, ¿cierto? Sí, bueno, ese está un poquito más lejos, porque lo estoy haciendo con mucha calma. Es un sueño que he tenido es escribir un libro de poemas, unos poemas ya más maduros de la Isabel Dunas de este tiempo, Sí. de una Isabel que ya pues, ha trasegado más, ¿cierto? Pero por ahora estoy más concentrada en el álbum porque, a ver, yo tengo que contar algo, o sea, yo cuando saqué el álbum quedé como tan agotada el proceso que me descuidé en la parte de la difusión. Yo lo saco en noviembre de 2021, o sea, hace más de un año ya. Y todo el año pasado estuve en crisis, me olvidé del asunto, entonces dejé abandonada Y mamá también, esa obviamente, parte. pues, sí. Sí, la verdad sí. Entonces este año 2023 ya viene con esa pregunta, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con ese álbum? Yo saqué un álbum y ¿qué? Entonces tengo ganas como de planear una promoción, así sea de una manera, como siempre lo he hecho, más artesanal, más de autogestión. Y tengo planeado un viaje para dentro de 4 meses, arranco para Barcelona, porque la idea es estar 3 meses en Europa y también mostrar mi trabajo allá. Y antes de eso, mirar qué tanto puedo hacer acá, porque obviamente me gustaría mucho hacer una promoción pues, dentro del país, es lo más lógico, pero se me presentó la oportunidad de ir allá, entonces voy a ver qué hago por allá. ¿Qué ciudades vas a estar en Europa? Pues hasta el momento tengo planeado visitar 4 países que son España, Alemania, Francia e Italia. Y dentro de esos países, pues como ciudades importantes. Más que todo yo no les llamaría gira porque no es algo oficial, pero sí es como un recorrido por estos territorios para mostrar con mucha autogestión mi música en bares. Pero sí es una gira. Pero sí, sí, está bien. Entonces va a ser como un viaje también, un poco de placer, también muy mochilera, como lo he hecho todo siempre. Así también me fui para Argentina en el año 2018. ¿Vas sola? Voy sola, sí. Y en Argentina me fue muy bien también. Pues en Argentina no fue así como los otros países que me invitaron a un evento específico, no, allá sí me fui con la mochila y la guitarra. Eso es lo mismo que va a ocurrir este año. Entonces también no tengo una expectativa muy grande respecto a mi música, sino que en realidad es algo más personal, más de un viaje de autodescubrimiento y como de renovar la energía, sea para que este álbum surja o para crear el siguiente, Sí. para lo que sea que haya a pasar, pero eso es lo que se viene, o sea, se viene un proceso de renovación, de también saber pasar la página con algunas cosas que duelen y mirar a ver qué sucede con la creación también. Total. Todo se cura con tiempo y música. Eso, Sí, eso y total. con viajes también. Eso sí. Bueno, te voy a traer la guitarra. Listo. Excelente. ¿Y qué nos vas a interpretar?
Listo, la canción que les voy a tocar es una canción que escribí justamente el año que comenzó la pandemia, porque sobre todo al principio fue cuando nos dimos cuenta de lo acelerados que vivíamos y que había que detenerse un poco a reflexionar sobre la vida, sobre nosotros mismos. Entonces me surgió esta canción Camino Despacio porque me di cuenta que había que tomárselo con más calma. Yo venía muy acelerada y fue un buen momento para detenerse y cambiar la forma de ver la vida, que es ahora como quiero vivir más o menos, como es esta canción. Entonces, ¿esta es una de tus bebés o es la favorita? Pues en este momento es la única. Ah. Yo llegué a tener hasta 5 guitarras, Sí. pero fueron momentos en los que las tuve que vender, pasaron cosas y esta es la que por ahora me quedó, esta es la guerrerita. Sí. Tiene nombre, no sé. Sí, No. Aurora. Aurora. Se llama Aurora. Ah, ok. Sí, ya a todas mis guitarras les pongo nombres. Y es porque, bueno, como la luz del amanecer, esta guitarra. Listo. Bueno, Camino Despacio. Cuando quiero recordar mi mejor rostro y mi verdad, debo encarar el silencio, vaciar el ruido un momento y preguntar al tiempo y a esa niña que yo fui, cómo encontrar todo el sentido a este camino recorrido. Y como despacio, camino despacio, no es un lugar al que llegar, solo aprendes a caminar. Me he visto de luna para hallar fortuna, para vivir lo que he soñado, no puedo solo imaginarlo. Quise cumplirme esta promesa, que siempre habría un plato en la mesa, poner a mi favor toda la inercia. Cuando yo siguiera mi naturaleza, yo solo creo en las leyes de la física, aunque la entropía me ponga menos pacífica, depende del color con que amanece el alma. No creo en los gurús que me prometen calma, no siempre pensar lindo es suficiente, y menos si estás solo entre la gente. Para abrazar tu humanidad, tan solo basta recordar que la vida es puro movimiento, más vale navegar a favor de tu viento, nunca cargarse con el peso de los años, que no te mire en el espejo un extraño, pero si de repente te visita la melancolía, ofrécele un café y déjale pasar el día. Hace de vos el hogar que querés, con lo que sos y con el tiempo que tenés. Con el tiempo que te queda, con el tiempo que te queda, con el tiempo que te queda. Y como despacio, camino despacio, no es un lugar al que llegar, solo aprendes a caminar. Me he visto de luna para hallar fortuna, para vivir lo que he soñado, no puedo solo imaginarlo. Y como despacio, camino despacio. Wow. Pues con esta interpretación nada más que decir, muchachos. Los esperamos entonces, nos retumbó la casa de la literatura con este tema. Los esperamos entonces en otra sección de Music Hunter y le agradecemos mucho a Isabel por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarme. Qué rico haber estado acá. Sí, recuerden entonces seguir a las redes de Isabel
son en Spotify, el En canal todas. principal de YouTube, en todas. En todas las Deezer, plataformas todas. digitales y redes sociales Sí. me encuentran muy fácil porque solamente ponen Isabel Dunes. Isabel Dunas. Ya, @Isabel Dunes. Y punto. Listo, nos vemos hasta la Listo. próxima edición. Muchas gracias. Music Hunter. Un amplio abanico sonoro desde todas las latitudes para entender qué sucede en el panorama musical actual.